Muy buenas noches, queridos amigos, familia. Dios se le bendiga. Bueno, un poquito retrasado por algunos inconvenientes que hemos tenido, pero estamos cumpliendo con lo prometido. Así que, bueno, a aquellas personas que se sumen, estamos compitiendo, digamos, con el partido, pero esto no es una competencia, sino esto es un servicio que nosotros ofrecemos para aquellas personas que desean escuchar de Dios, ¿verdad? Bueno, a los amigos que nos están escuchando les agradeceríamos que nos digan si es que está saliendo bien el audio, si es que, bueno, ahora pasamos a saludar. Bienvenida Maru, bienvenida Eugenia. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿se me escucha? A Maru se le escucha muy bien, sí, muy bien. Bueno, Ajá. vamos a pedirle a aquellos que nos están siguiendo en Facebook, sí, que se están sumando, que por favor nos comuniquen. Y si se llega a cortar la transmisión también, ¿sí? Porque bueno, el domingo iniciamos y bueno, tuvimos unos inconvenientes, pero ahora retomamos de nuevo. Así que bueno, vamos a arrancar este estudio ya no con las explicaciones que hicimos el domingo, porque eso también va a servir, sino directamente vamos a pasar al estudio. ¿Sí? Así que bueno, vamos a hacer la oración y vamos a comenzar. ¿Sí? Muy bien. Eterno Padre, Señor nuestro Dios, te agradecemos por permitirnos esta oportunidad de compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, por Maru, por María Eugenia, Señor, también, que juntos estamos sirviendo, Señor, en la predicación del Evangelio, de llevar a aquellas personas que nunca han escuchado de ti, Señor. Padre Santo, te ruego que tu Santo Espíritu bendigas y que aquellas personas, Señor, que están necesitadas de ti, puedan escuchar esto que tenemos para compartirle. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Muy bien. Bueno, recuerden a aquellas personas nuevas, ¿sí?, que recién se están sumando a lo que sería un estudio bíblico de eh, participar de lo que sería el desafío de acompañarnos 25 estudios bíblicos, comenzando desde el número 1 en adelante, eh, de tener en cuenta la pregunta que vamos a hacer. Ya la hicimos en el estudio pasado, era la pregunta número 1, ¿sí? Y esa tienen que colocarla ahí en los comentarios, ah, para que nosotros vayamos tomando nota de quiénes son aquellas personas, para que al fin del estudio nosotros podamos obsequiarle un ejemplar de la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Ya habíamos explicado el sistema de estudio, que es a través de la guía Fe de Jesús, y, y bueno, y entonces, digamos, se trata del libro que tenemos, es las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver, retomamos Maru, como dice Apocalipsis el capítulo 10, es necesario que profetices otra vez, o sea, es necesario que prediquemos nuevamente. Así que vamos a hacer todo lo mismo. ¿Cómo se llama el estudio que tenemos para hoy? Bueno, ¿qué enseña la Biblia acerca del valor que encierran en sí mismos? Muchas gracias Maru. Entonces, ese es el estudio que estamos por hacer, que enseña la Biblia acerca del valor que encierra en sí misma. Es decir, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Eh, Bien, y nosotros habíamos arrancado con una introducción que tenía a cargo María Eugenia. A la vuelta del estudio, ¿sí?, a la vuelta de la hoja,
nosotros tenemos un estudio adicional y ese estudio adicional nos dice que, que a la pregunta ¿qué es la Biblia? Entonces ahí en ese estudio nos decía qué es lo que es la Biblia. A ver, María Eugenia, por favor. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro sagrado del cristiano. También recibe el nombre de Sagradas Escrituras. Es la joya más preciosa del pensamiento y la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al hombre. En realidad la Biblia es un conjunto de libros. Contiene 66 libros reunidos en dos testamentos. El Antiguo fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento es la historia de Cristo y el desarrollo del cristianismo. La Biblia fue escrita durante un periodo que abarcó unos 1500 años por unos 40 autores, en los cuales se encuentran sabios, reyes, agricultores, pastores. Muy bien. Bueno, muchas gracias entonces, María Eugenia. Entonces nos decía que la Biblia es un libro que contiene 66 libros. Es decir, la Biblia, ¿qué es lo que es la Biblia? A la hora de hablar de la Biblia es un conjunto de libros. ¿Sí? Es un conjunto de libros. eh, de ahí viene la palabra Biblia, viene de biblioteca, ¿sí? Porque la biblioteca está llena de libros. Ahora, ¿cuántos libros son? Dice que contiene 66 libros, como había leído María Eugenia, ¿sí? Y está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La Biblia ha sido escrita en un periodo de 1500 años por distintos hombres que no fueron cualquier hombres, fueron pastores, agricultores, médicos y legisladores. Muy bien, vamos entonces a abordar ahora sí lo que sería el sistema de estudio que nosotros tenemos, como ya un poquito lo explicamos la primera vez que salimos, a través de preguntas y respuestas bíblicas, ¿sí? Así que damos lugar a Maru, ella nos va a decir el subtítulo y la primera pregunta y la referencia bíblica de este estudio. Maru, por favor. Sí, dice, revelada por Dios. La primera pregunta es, ¿quién reveló la Sagrada Escritura? Y nos cita 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16. Muy bien, muchas gracias. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice acá quién reveló las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que dice segunda de Timoteo 3:16 María Eugenia? Sí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, a la pregunta, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? ¿Cuál sería la respuesta? Y acá la palabra nos dice que toda Escritura, es decir, toda la Biblia, toda Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Entonces es muy fácil la respuesta. ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, que la Biblia es una revelación divina. Su autor es Dios, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos la respuesta. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Bueno, ese el versículo 17, volví a hacer lo mismo de la vez pasada. Pero la respuesta tenemos que, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Cómo sería la respuesta, Maru? Dios.
Muy bien, esa sería la primera respuesta. Por favor, si ustedes pueden tomar notas, si todavía no tienen este estudio, van a tomar nota, van a anotar la pregunta, van a anotar la referencia bíblica y van a anotar la primera respuesta. O sea, nosotros lo único que hacemos es ayudarles, ¿sí? Con la respuesta. Pero esto es algo que lo pueden hacer ustedes mismos, de comprender y razonar cuál es la respuesta. Bueno, vamos entonces a anotar que la respuesta es Dios, de acuerdo como lo dice la Biblia. Bueno, la segunda pregunta, Maru, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Quiénes recibieron la revelación? Nos cita Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Quiénes será que recibieron la revelación? Y nos cita, bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Entonces, ¿será que fueron cualquier hombre? ¿Será que fueron filósofos? ¿Será que fueron o un loco capaz que se puso a escribir? ¿Ah? ¿Quién recibieron esa revelación? ¿Qué es lo que dice María Eugenia en Hebreos capítulo 1, versículo 1? Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Muy bien, entonces acá el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Y cómo es que le ha hablado? Dice a los padres, o sea, le ha hablado a los padres por los profetas, ¿sí? Es decir, ¿quiénes fueron estos hombres que recibieron esa inspiración divina? Fueron los profetas. Y los profetas fueron, como lo dice Pedro, y ahí está en el estudio adicional, cuando ustedes tengan acceso, digamos, a esta guía de estudio, nos cita también el apóstol Pedro, en donde dice que estos fueron santos hombres de Dios. Es decir, que no fueron cualquier hombre, no ha sido, digamos, un loco, un filósofo, no, han sido hombres separados por Dios. Eso es lo que significa santo. Santo significa apartado. Dios los ha apartado, estos hombres, ha inspirado su palabra y entonces ellos escribieron la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Maru, confirmanos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta a la segunda pregunta? Los profetas. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, esta revelación la recibieron los profetas, santos hombres de Dios. Vamos a pasar al segundo subtítulo y qué es lo que nos dice la tercera pregunta. Frente de orientación y soluciones. La tercera pregunta es, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Y nos citan Salmos capítulo 119, versículo 105. Muy bien. ¿A qué compara la Biblia misma? ¿A qué compara ella misma? ¿A qué se compara? Dice la pregunta, ¿a qué se compara la Biblia? Y nosotros tenemos aquí en el Salmo, el salmista, él nos dice, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, él, cómo expresa, qué es lo que expresa él para compararla a la Biblia. María Eugenia, ¿qué es lo que dice Salmo 119, 105? Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ellos para alumbrarse antes no tenían electricidad, sino que utilizaban lámparas, ¿sí? Entonces con digamos, un líquido que sea, digamos, explosivo, es decir, que pueda, digamos, generar llama, entonces con eso ellos se alumbraban, ¿sí? Entonces esas lámparas emitían luz, alumbraban. Entonces acá el salmista está diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino, ¿sí? Entonces,
A la pregunta, ¿a qué se compara la Santa Biblia? ¿Cuál sería la respuesta, Maru? A una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino. Exactamente. La palabra de Dios es una luz. Una luz en un mundo de confusión. Una luz en un mundo totalmente desorientado, ¿sí? Manipulado, guiado por personas que, bueno, no voy a calificar, pero en este mundo, digamos, engañosas, ¿sí? En este mundo de confusión, de engaños, de tinieblas, nosotros tenemos una gran luz que es la palabra de Dios, ¿sí? Con la palabra de Dios nosotros no necesitamos que nadie nos venga a decir, mira, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto otro, vos andás para acá, vos andás para allá. La palabra de Dios es una antorcha, es una luz que nos guía el camino. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces a pasar a la cuarta pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la cuarta pregunta, por favor, Maru? Sí. ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Muy bien, ahora vuelve a citar el estudio, segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo ahora ya 15 hasta el versículo 17. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que dice María Eugenia? ¿Qué es lo que dice segunda de Timoteo 3, 15 al 17? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchísimas gracias, Eugenia. Entonces acá nos dice que preguntaba qué beneficios proporciona el estudio de la Biblia, ¿no? Y el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, ¿sí? Y él le dice que él desde niño ha tenido el conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio, te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación que es en Cristo Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, nos da esa puerta hacia la verdadera sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué hacia la verdadera sabiduría? Porque aquí en este libro está la ciencia divina, la ciencia de Dios. Entonces nosotros, al estudiar la Biblia de manera correcta, ¿sí? ¿Cómo se estudia la Biblia de manera correcta? Primero se pide la bendición de Dios, ¿sí? Por eso es que eh, el apóstol Pablo le dice, las cuales te pueden hacer sabio. Es decir, no es que te hacen sabio, sino te pueden hacer. ¿Por qué dice así, te pueden hacer? Porque hay muchos que pueden tener conocimiento bíblico, pero si no han estudiado de forma correcta, es decir, mediante una bendición de Dios, entonces esa persona puede, con el conocimiento bíblico, puede también utilizarla para su propio mal y para engañar a muchas personas. Entonces, acá la palabra de Dios dice que nos pueden hacer sabios, ¿para qué? Para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y también nos dice que, volvemos a repetir el primer versículo, que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Hay muchas personas que han sido instruidas por medio de la palabra. ¿Sí? Hay muchas personas que no sabían leer y aprendieron a leer por medio de la palabra y ha sido el tesoro más grande que en su vida
hayan podido descubrir, ¿sí? También dice, al enseñar nosotros podemos educar a nuestros niños, ¿sí? Nosotros podemos educar a nuestros niños de forma espiritual con la palabra de Dios, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, también a nosotros mismos. Dice, ¿por qué? Porque dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y acá nos detenemos porque esta palabra va a ser el motor de todo nuestro estudio. Instruir en justicia. Presten atención a qué es lo que significa justicia. Justicia no es la palabra, no es la justicia humana, como se la entiende, ¿sí? Una justicia que da a cada uno lo que corresponde, como por ahí decían filósofos de antaño, sino que la justicia está más bien conectada con la ley sagrada del Señor, ¿sí? La justicia de Dios es su ley. Y nosotros en este mundo necesitamos tanto de esa justicia, tanto de esa ley de Dios, que en la Biblia nosotros encontramos ese camino hacia la verdadera justicia. Por eso no se olviden de este punto, ¿sí? Ya vamos, en los siguientes estudios vamos a profundizar un poquito más y vamos hacia, digamos, la comprensión perfecta de lo que es el Evangelio. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto se necesita hombres, mujeres que estén preparados para toda buena obra? ¿Cuánto? ¿Cuánto se necesita personas como el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo estaba preparado para toda buena obra. Cuán valiosas son aquellas personas que uno puede contar que son nobles, que son sinceras, que son fieles a Dios y que podemos acudir por un consuelo, podemos acudir por un consejo sabio, ¿sí? Y que prácticamente no se encuentra, ¿sí? Son muy pocas las personas que realmente están preparados para toda buena obra. Muy bien. Bueno, entonces con esta explicación vamos a la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta, Maru, de esta cuarta pregunta? La proporciona sabiduría para ser salvos. Muy bien, esa es la respuesta principal. Nos beneficia mucho, pero lo más importante es que nos proporciona sabiduría para que nosotros entendamos la salvación, ¿sí? Y alcancemos la salvación. Bueno, ahora sí, vamos a la pregunta número 5. Sí. ¿Qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Y nos cita Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo tienes, María Eugenia, ¿qué es lo que dice Romanos 15, 4? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Dice que las cosas, es decir, todo lo que ha sido escrito en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las cosas que se escribieron, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Y allá en la Biblia nosotros encontramos todas las situaciones que nosotros podamos vivir. No hay situación, no hay experiencia, no hay historia en la Biblia que no nos sirva a nosotros para nuestros problemas, para nuestros conflictos, para nuestras circunstancias. Siempre encontramos en la Biblia todo tipo de salida, todo tipo de respuesta, ¿sí? Por eso dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, uno,
la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que en la palabra de Dios las bendiciones que nosotros encontramos son enseñanza, consuelo, paciencia y lo que más necesitamos hoy en día, la gente necesita más, es una palabra de esperanza, ¿sí? Para un mundo desesperanzado, ¿sí? Ante tanto abatimiento, ante tanto circunstancia. Prácticamente cada familia actualmente está viviendo como si fuera una guerra. ¿Qué es lo que pasa en la guerra? En la guerra eh, caen los heridos, mueren, y el soldado tiene que ver a la muerte ahí, cara a cara, está viendo, muere uno, muere un amigo, muere otro. Y así está viviendo la gente hoy en día. Muere un familiar, no solamente uno, mueren dos o tres. Entonces estas personas o no necesitan de esperanza, no necesitan de unas palabras de esperanza, ¿sí? Y acá nosotros la encontramos. Muy bien, confirmanos la respuesta, por favor, Maru. Sí, enseñanza, paciencia, consuelo y esperanza. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos avanzado rápidamente, son 6 preguntas. El estudio son 6 preguntas y 6 referencias bíblicas como respuestas. Y vamos a la sexta pregunta ya. A ver, ¿qué es lo que dice la sexta pregunta? ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Isaías capítulo 40, versículo 8. Muy bien, a ver Eugenia, tenés Isaías 48. A ver, por favor. La hierba se seca, la hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Muy bien, muy bien. Entonces dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Yo la digo en otra versión, o ya me la conozco la otra versión. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, dice, permanecerá para siempre. Habíamos dicho también que la palabra de Dios no teníamos acceso. Si nosotros hubiésemos vivido en la Edad Media, estaba prohibida la palabra de Dios. Que ustedes iban a tener una Biblia, que iban a citar un versículo de la Biblia, ni soñar. En la Edad Media la palabra de Dios estaba prohibida, ¿sí? Entonces, también en el siglo XVIII, por ahí ya finalizando, entrando, digamos, al siglo XIX, en el 1790 y algo, a la palabra de Dios, el hombre ha intentado destruirla. No, este es un libro más. Esto trastorna al mundo, esto no sirve, no va. Quememos todas las Biblias. El hombre ha querido destruir la palabra de Dios, mas la palabra de Dios no ha podido, digamos, destruirla. ¿Por qué? Porque contiene la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios el hombre no la puede destruir. Y en ese mismo lugar donde quisieron destruir la palabra de Dios, se formó una gran imprenta que le dio la Biblia al mundo. Entonces, se cumple tal cual lo que dice el libro de Isaías, que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer eternamente, para siempre. Bueno, Maru, confirmanos la respuesta, a ver. Sí, para siempre dice. Exactamente, esa sería la respuesta. ¿Cuánto tiempo perdurará la Biblia? Para siempre. Bueno, muy bien. Estamos en condiciones de hacer un repaso, ¿sí? Bueno, a ver, Maru, hacemos el Bien, repaso de las 6 preguntas con las respuestas. muy bien. La primera pregunta dice, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Y nos citaba 2 de Timoteo 3:16. Y la respuesta fue Dios. Muy bien. La segunda pregunta decía, ¿quiénes recibieron la revelación? Y nos
Muy bien. La tercera pregunta, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Y nos citaba Salmo 119, versículo 105. Y la respuesta fue a una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino. Muy bien. La pregunta número 4, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Nos citaba segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y Sí. la respuesta fue, nos proporciona sabiduría para ser salvos. Muy bien. La pregunta número 5 fue, ¿qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Y nos citaba Romano, capítulo 15, versículo 4. Y su respuesta fue enseñanza, paciencia, consuelo y esperanza. Muy bien. La pregunta número 6, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Nos citaba Isaías, capítulo 40, versículo 8. Y la respuesta fue para siempre. Muchísimas gracias. Entonces nosotros acá acabamos de recibir el conocimiento de este primer estudio, lo que enseña la Biblia acerca de ella misma. Ahora con el conocimiento de que yo ya sé a quién es el autor de la Biblia, ya sé que es Dios. Yo con el conocimiento de que esa revelación la recibieron los profetas, con el conocimiento de que la Biblia se compara como una luz, ¿sí? Con el conocimiento de que la Biblia me proporciona sabiduría, me puedo hacer sabio para la salvación, con el conocimiento de que la Biblia me ofrece enseñanza, me ofrece consolación, me ofrece paciencia, me ofrece esperanza, con el conocimiento de que la Biblia va a perdurar eternamente, con todo ese conocimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, María Eugenia, ¿tenés ahí, nos podés decir vos qué es lo que tenemos que hacer, de acuerdo, digamos, ahí en el estudio, qué es lo que tenemos que hacer con este conocimiento? Ahí, ha silenciado el micrófono. Ahí está. Busco el versículo No, donde... no, no, el estudio lo tenés. Si no, va, pasamos a ver, Maru, dinos qué es lo que tenemos que hacer con este conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener una Biblia y leerla todos los días. Muy bien. Y nos cita, ¿qué libro nos cita? Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Muy bien. Entonces vamos a, ahora sí, bueno, vamos ahí, Eugenia. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 19? Dice, lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y poniéndolos por obra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, el versículo 19, ¿qué nos dice? A ver, nos dice que lo tendrá consigo y lo leerá un día. Así dice, así dice Eugenia. No, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? todos los días. Ah, todos los días. Todos los días, dice, la tendrá consigo y le leerá todos los días de su vida. ¿Por qué será que hay que leer todos los días de nuestra vida? No me alcanza con que yo lo escuche al hermano que predique o que escuche un tema una vez a la semana. No, no, no me puede alcanzar con eso. Este, no me puede alcanzar. ¿Qué dice usted? ¿Me puede alcanzar con eso? ¿Me puede alcanzar con que yo lo escuche al pastor, qué sé yo, No, al, no, al anciano que predica? No, no me sirve. no. ¿Por qué no me sirve? Porque esto es un alimento. Alimento Esto es un espiritual. alimento espiritual.
Y si nosotros dejáramos de comer el pan físico, podemos pasarnos un día sin comer, sí, sí, el hombre puede soportar. Puede soportar 2 días, sí, sí. 3 días las personas que están bien alimentadas. Pero ya 4 días, 5 días, una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, un año sin recibir el pan celestial, no podemos. Si nosotros nunca hemos recibido, prácticamente estamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Si nosotros no estudiamos, no la leemos la Biblia como dice Deuteronomio. Entonces es muy importante para nuestra vida espiritual poder leerla la Biblia una porción todos los días. ¿Sí? Dice, y dice, para que aprenda a temer a Jehová, dice, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley, los estatutos y poniendo por obra. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tener una Biblia y leerla todos los días. Bueno, ¿qué es lo que me dice el qué debo hacer en el segundo punto, Maru? Escudriñarla asiduamente. Y nos cita San Juan, capítulo 5, versículo 39. Muy bien, escudriñarla asiduamente. Muy bien. Y esto no son palabras humanas, sino que la dijo nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Lo tienes ahí, Eugenia, a San Juan 5:39. A ver. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, esto es el consejo de Cristo, nada más y nada menos. Escudriñad las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar resulta que ellos enterraban, como vivían en carpas, enterraban sus tesoros debajo de la tierra, ¿sí? Entonces escondían sus tesoros debajo de la tierra y cuando ellos lo iban a buscar, ellos tenían que escudriñar, es decir, tenían que escarbar. Eso es lo que significa escudriñar, es escarbar. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que escarbar las escrituras, ¿sí? Escudriñad las escrituras porque a vosotros, le decía a los discípulos, a vosotros os parece que, ¿cómo dice? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, ¿sí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ¿quién nos habla de quién es Jesucristo? Es la Biblia. Esta es la palabra autorizada. No existe pastor, cura, nada, nadie, hombre que nos pueda dar testimonio de Cristo. La palabra autorizada es la palabra de Dios. Ella nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos al ¿qué debo hacer? Punto número 3. A ver, Maru, por favor. Aceptarla con gozo y alegría. Y nos cita Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16. A ver qué es lo que nos dice. Eugenia, si lo tienes, por favor. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras, dice. Y yo las comí. ¿Qué será que habrá comido el rollo? ¿Se puede comer el papel? No, esto está hablando en sentido figurado de que la palabra de Dios, como habíamos dicho en un inicio, es un alimento. Entonces, el profeta dice que fueron halladas las palabras y yo las comí. La palabra de Dios es un alimento. Dice, y esa palabra le ha producido gozo. Claro, cuando nosotros
encontramos la maravillosa luz que contiene la palabra de Dios, no queremos soltarla, no queremos, las abrazamos, nos trae un inmenso gozo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha expresado el profeta: gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, nosotros tenemos que aceptarla la palabra con gozo y alegría. Puede ser que nos toque que la palabra de Dios nos corrija, ¿eh? Puede ser que nos corrija, que nos diga algo que nosotros no queremos escuchar. Pero nosotros, digamos, tenemos que agachar la cabeza, aceptarla con gozo, porque es para nuestro bien. Bueno, y vamos al último punto. Vamos al último punto, el punto número 4. Dice, practicar sus enseñanzas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, María Eugenia? Sí. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Excelente. Entonces nos dice que bienaventurado, nos dice el libro de Revelación, Apocalipsis, bienaventurado, es decir, esto también puede traducirse como feliz, como dichoso, bienaventurado. Dice, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan, es decir, atesoran en su corazón las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El tiempo de la venida de nuestro Señor. Exactamente, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos tal vez que nos estén escuchando. Te agradecemos mucho por haber compartido este estudio. Y si no, ya sabes que acá tienes el material para que tú puedas escucharlo y juntos con nosotros poder aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar este estudio porque el tiempo, bueno, ya no se nos agota. Vamos a hacer una oración y luego le vamos a preguntar a las hermanas qué día más vamos a salir, ¿sí? Vamos a hacer una oración, ¿sí? Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, te agradecemos, nuestro Dios, por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos, Señor, compartir lo que en algún momento otros nos enseñaron, Señor, acerca de ti, acerca de tu amor, acerca del conocimiento, Señor, de tu amor. Padre Santo, te ruego que bendigas a aquellas personas que están necesitadas de ti y que quieren conocer más de tu palabra. También te agradezco, Señor, por las hermanas que nos están acompañando y te rogamos, Señor, que nos bendiga hasta el próximo encuentro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a ver, ¿cuándo más vamos a estar compartiendo el estudio? Maru, Eugenia, a ver, ¿qué día más vamos a estar compartiendo? El jueves. El jueves, exactamente. ¿A qué hora, Eugenia? A las... 22 horas. Exactamente, al mismo horario vamos a estar nuevamente compartiendo. Ya sí vamos a avanzar, si Dios ha salido todo bien, el estudio número 2, ¿sí? La pregunta que tienen que responder es la número 1. ¿Quién inspiró la Biblia? ¿Sí? Tienen que escribir en el comentario la respuesta para que nosotros tomemos nota, ¿sí? Y podamos obsequiarle al final del estudio un ejemplar de la Biblia. Dios le bendiga, muchas gracias Maru, muchas gracias María Eugenia y bueno, será hasta nuestro próximo encuentro. Chao. Dios te bendiga. Así es.